Bueno, yo creo que el año 2020 fue uno de esos años que será difíciles de olvidar. Por un lado, fue un año extremadamente difícil para todos, pero también fue un año lleno de oportunidades. A nivel global, a nivel gobiernos y países y instituciones, hemos visto que muchos de los países que hicieron un trabajo extraordinario en la gestión de la pandemia, casualmente han sido países gobernados y liderados por mujeres, cuyo sentido de la previsión y de la planificación ayudó, ¿no?, a estas sociedades a poder gestionar algo que en principio nos tocó a todos, nos tenía que tocar a todos por igual. Por otra parte, yo diría que ha sido, como digo, el 2020 ha sido un año inolvidable en el sentido de un año de despertar conciencias. Ha sido un año donde nos hemos puesto a pensar. Ha sido el año de Black Lives Matter, ha sido el año de un enorme incremento en la concienciación de la importancia del respeto a la diversidad obviamente de género, pero no solo de género, la diversidad de edad, de razas, de preferencias sexuales, de preferencias religiosas, de todo tipo de opciones. Realmente ha sido un año extraordinario, y diría que ha sido el año en el cual muchas grandes corporaciones, y entre las cuales me enorgullece decir está el grupo McCann, se han dado cuenta que no hay ningún objetivo estratégico más importante para nosotros que el fomentar la diversidad y la inclusión, y el procurar convertirnos en el grupo de comunicación más inclusivo del mundo. Y esto es algo en lo que me hace una enorme ilusión trabajar. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Quizás la primera, que cuanto más difícil y challenging, ¿no?, se vuelve el entorno, más importante es ser coherente y consistente con los propósitos que tienes, o los valores que tienes como persona, como líder, como compañía, como familia, como sociedad, ¿no? Realmente creo que el 2020 nos ha puesto a prueba en ese sentido. Yo creo que ha sido un año donde se ha puesto a prueba el liderazgo, la capacidad de poder pilotar equipos de personas e intentar proteger al talento en un año en donde ha habido que tomar decisiones muy difíciles, y por un lado, tener la serenidad y la claridad de tomar las decisiones acertadas, pero intentando en todo momento hacer esto de una manera que proteges a las personas y a los equipos. Es decir, eso creo que para cualquier líder de agencia, esto ha sido un año en ese sentido para mí inolvidable. Y por otro lado, para mí será inolvidable ver cómo han reaccionado las personas, ¿no? Y en ese sentido me refiero a todo. Yo creo que la sociedad civil vio la reacción de personas que arrimaron el hombro, que lejos de pensar que su rol era solamente estar en un balcón aplaudiendo a las 8 de la noche, pues se involucraban, ¿no?, personalmente. Ha habido un enorme crecimiento de participación en voluntariados y en todo tipo de grupos de ayuda, y eso es fantástico. Y a nivel de McCann, agencia, grupo McCann, o el mundo, digamos, de servicios de marketing que yo vivo, lo que me ha maravillado ha sido la reacción de nuestra gente, es decir, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de pasar de la noche a la mañana de casi 0 a 100% de trabajo en remoto, de pensar que lo haríamos por 4 semanas y que acabó siendo, bueno, ya vamos 12 meses y nos queda un rato. La capacidad de adaptarse a esto, la capacidad de sobrevivir para muchas personas que vivían solas y que no han tenido contacto físico con otras personas en tanto tiempo, la capacidad de acostumbrarse a esta vida de un Teams tras un Teams tras un Teams tras otro Teams u otro Zoom, realmente dura, la capacidad de ganar clientes y hacer concursos sin ver nunca al cliente ni cuándo le has ganado, cosa que a nosotros nos ha pasado en el grupo McCann varias veces a lo largo del año 2020. La capacidad de intentar consolar a la gente, a tus equipos, de transmitir cercanía y de aprender a hacerlo a través de una pantalla donde sabes que en esos píxeles que tienes es donde se marca la emoción, se marca lo que tú eres capaz de transmitir de apoyo, de cercanía en ese momento, ¿no?
Todo esto ha sido un training excepcional. Yo sin duda no deseo que esa sea nuestra vida futura, donde la interacción humana se limite a esos píxeles que vemos, porque sería tremendamente limitante, y sobre todo en el trabajo creativo yo creo que sería pues una auténtica limitación enorme, porque no habría esa espontaneidad que surge cuando personas están juntas en una sala trabajando y peloteando ideas. Pero desde luego ha sido un learning tremendo, y creo que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho madurar, y en ese sentido para mí el 2020 ha sido un buen año. Bueno, el impacto en la economía ha sido enorme. En un país como España hemos tenido el mayor decrecimiento del Producto Nacional Bruto de ningún país europeo, 12% en el año 2020. No veíamos ese tipo de caídas desde tiempos de la guerra civil en este país. Por tanto, ha sido absolutamente tremendo, y las consecuencias a largo plazo de esa contracción económica, desgraciadamente las vamos a ver todavía en los próximos 2 años, sin duda, a través de la desocupación y a través de las restricciones presupuestarias y de muchas más cosas, ¿no? Por tanto, enorme. Pero al margen de una caída general del consumo en prácticamente todos los sectores, menos las cintas de correr y las bicicletas estáticas, pues realmente lo que hemos visto es un cambio enorme en la forma de consumir. Yo diría que el más importante, y en este también obviamente son protagonistas las mujeres, que recordemos que las mujeres hacen la mayor parte del gasto en cualquier caso, siempre en el mundo pre-COVID y en el mundo COVID también. Y el gran cambio que hemos visto obviamente ha sido el enorme boom del e-commerce, el que en sectores donde habitualmente la compra no la hacíamos online, y la participación y el peso de la compra online era mínimo y menor al 5%, como puede ser en la compra de alimentación, incluso en esos sectores se ha disparado completamente la compra online, y por supuesto en otros muchos sectores como la belleza, la moda, y muchísimas otros productos. Eso ha sido un cambio brutal, al cual algunas marcas han podido adaptarse bien, porque ya venían trabajando el tema y tenían realmente encaminadas soluciones avanzadas de e-commerce dentro de sus planes de transformación digital, y otras marcas han sufrido con esto y están todavía sufriendo en estar a la altura de las expectativas de un consumidor que obviamente está acostumbrado a un nivel de un marketplace evolucionado como un Amazon o un Alibaba, y espera de una marca que la experiencia sea tan buena como en cualquier marketplace. En segundo lugar, nosotros hemos hecho muchísimos estudios de consumidores a lo largo de todo el 2020 para ir monitoreando cómo cambiaba el consumidor y qué cambios eran temporales y qué otros cambios venían para quedarse, y vimos claramente un foco cada vez mayor en el precio. Eso es obvio, con el enorme crecimiento del paro, de la desocupación. Muchísimas familias han empezado a priorizar el precio por encima de cualquier otra cosa en las decisiones de compra. Por otra parte, hay un enorme crecimiento del amor por las marcas locales. Hay una vuelta a lo local, a las marcas nacionales frente a las marcas globales, y esto lo vemos en general en todos los mercados, pero también en España. Y en último lugar diría que los consumidores expresan un enorme deseo de consumir marcas que tienen un propósito claro, que tienen unos valores, y sobre todo que se han comportado durante la pandemia de una forma coherente o consistente con esos valores o con ese propósito que ya expresaban o tenían antes de la pandemia. Lo cual pone el listón muy alto para las marcas, porque significa no que haya que tener un propósito, que es evidente en el siglo XXI, sino que hay que tener un propósito de verdad, hay que vivirlo, hay que expresarlo, y tiene que ser real en todas las cosas que hagas y en todos los puntos de contacto con el consumidor. Y creo que todos estos cambios que acabo de mencionar están aquí para quedarse. No hay vuelta atrás en el e-commerce, y por supuesto no hay vuelta atrás en el propósito. Creo que estos son temas que nos van a acompañar durante muchos años. El Día Internacional de la Mujer es importante para todos y en todas partes del mundo. A mí personalmente me enorgullece trabajar en una industria
que tiene una gran capacidad y lo ha demostrado a lo largo de los años de, así como en su día manejaba estereotipos de mujeres, ha ido dando un giro enorme en los últimos muchos años y ha contribuido a una conciencia de la importancia de la igualdad de oportunidades para las mujeres, y lo continuamos haciendo. En concreto, en esta propia casa, en Macán, hemos hecho trabajos maravillosos en los últimos años, por ejemplo, para marcas como Campofrío, para finísimas de parte del grupo Campofrío, o incluso para La Villita en México, todos ellos centrados en el empoderamiento de la mujer y en el dar valor al rol de la mujer en sus diferentes ámbitos. Concretamente en el grupo Macán en España, me enorgullece decir que de los 6 compañías que tenemos en el grupo, que forman el grupo Macán, aquí 4 están dirigidas por mujeres. La consejera delegada del grupo Macán es también una mujer. Y además fuimos un grupo pionero en el sentido de tener la primera directora general creativa mujer al frente de Macán, Mónica Moro, que yo recuerdo todavía en muchos años iniciales. Se sentaba casi sola como mujer en un mundo de hombres dentro de los jurados. Realmente en este grupo ha habido una enorme oportunidad para mujeres para llegar a donde quisieran y a los más altos cargos y a desarrollar sus carreras. En el grupo tenemos en total un 60% de mujeres, pero en general yo diría que no solo es que tengamos muchas mujeres aquí, o una proporción elevada de mujeres, sino que no tenemos diferencias de remuneración por género, y de hecho me enorgullece decir que el grupo Macán desde hace 2 años ha empezado a publicar un estudio analizando las diferencias de remuneración por género, y por cierto, estos estudios y estas aportaciones, entre otras cosas, son las que han contribuido a que fuéramos nombrados Agencia del Año por Advertising Age en Europa el año pasado. Por tanto, realmente feliz de trabajar en un grupo en donde el empoderamiento de la mujer ha sido constante y continuo desde hace muchísimos años, y donde consideramos que es parte de nuestro trabajo y del trabajo que hacemos para nuestros clientes seguir luchando por este empoderamiento y esta igualdad de oportunidades, y en ese sentido el día 8 es un día feliz. Para 2021 espero, obviamente, en primer lugar, que logremos alcanzar la tan deseada inmunidad colectiva o mayoritaria, que logremos controlar la pandemia y que, por tanto, esto nos permita volver a una vida un poco menos virtual o un poco más híbrida. Yo creo que de alguna manera nunca volveremos a la vida tan poco virtual que teníamos antes, pero sí que sería deseable en lo laboral una vida más híbrida, en lo social una vida de más abrazos y de más contacto físico, y por supuesto unas condiciones en donde los distintos sectores de servicio tan importantes en un país como España, donde el turismo representa cerca del 20% de la economía, puedan volver a funcionar y podamos volver a recibir a esos millones de turistas, más de 50 millones que estamos acostumbrados a recibir en España cada año. Es decir, esto es lo más importante desde esta perspectiva. Pero también, la verdad, me gustaría que los aprendizajes que hicimos en el 2020, la resiliencia que aprendimos que teníamos y que tenía nuestra gente, el pararnos a pensar, a tomar conciencia de cosas, de lo que es verdaderamente importante, que en lo posible todo eso no lo olvidemos, y que determinados aprendizajes que hemos tenido este año y que son muy valiosos porque nos hacen personas y compañías y sociedades más sostenibles, más comprometidas, más solidarias. Me encantaría, y ejerciendo un consumo más responsable, me encantaría que esos aprendizajes no se tiraran por la borda, y que, si bien sería muy de desear que tuviéramos, como algunos pronostican, a continuación de la pandemia, unos felices años 20, porque creo que nos merecemos un poco de fiesta ya, una vez finalizados los felices años 20, que no se nos olvide
todo lo que hemos aprendido este año, en el año 2020. Eso es lo que espero para el 2021, que ojalá hacia finales del año nos empiece a mostrar un mundo donde podamos hacer algún viaje, donde podamos volver a reunirnos y donde podamos empezar a recuperar una cierta normalidad en el funcionamiento económico. Bueno, el primer mensaje que querría darles es que busquen aquello que realmente les apasiona como actividad profesional y que se vuelquen en ello con todo lo que son capaces de dar. Esto me parece lo más importante porque todas las nuevas generaciones tendrán una larga vida laboral, muy larga. Todos la tendremos, pero ellos la tendrán más larga, porque al ritmo que vamos estarán trabajando hasta los 70 años por lo menos. Con lo cual, si uno se dedica a aquello que le apasiona verdaderamente y le hace feliz, no siente que está trabajando. Por tanto, creo que eso es una enorme suerte y eso es lo que les deseo, que se vuelquen en ello con integridad y con apasionamiento y con profesionalidad. Les recomiendo que vayan con la mente abierta, que procuren tener una formación multidisciplinar y que entiendan que el mundo al que van es un mundo en donde para que una marca pueda tener una relevancia en la vida de una persona, un consumidor, tendrá que desarrollar propuestas de valor holísticas que irán desde el propósito hasta el e-commerce. Por tanto, la persona de marketing del siglo XXI tiene que tener una enorme cantidad de capacidades que van prácticamente desde lo estratégico y desde el pensamiento estratégico, pasando por supuesto por la comprensión creativa, por un enorme conocimiento de tecnología, de data, de la parte científica del marketing, que ha cobrado ya y cobrará todavía una importancia mayor, puesto que la transformación digital acelerada y que el COVID no ha hecho más que acelerar todavía más, nos va a llevar a intentar tener departamentos de publicidad y de marketing pues más eficientes, más eficaces y marcas que se construyen con una enorme amplitud de tipos de acciones y de programas, y una persona que quiera triunfar en ese mundo tendrá que tener una visión holística de lo que es construir marcas en el siglo XXI. Y también querría decirles que están de enhorabuena, porque yo creo que vamos a vivir un auténtico revival de la creatividad. Creo que la creatividad en el mundo post-digital va a ser más importante que nunca, puesto que en el momento en que todo se haya digitalizado, todo se haya convertido en ceros y unos, todo lo que se pueda automatizar se haya automatizado, todo lo que pueda ser data-driven lo sea ya, y todos tengamos acceso a la misma tecnología, la realidad es que todo se va a parecer mucho y todo va a ser muy similar y vamos a tener un gran riesgo que ya lo vemos hoy, de comoditización, de similitudes. Y lo único que te va a hacer diferente son las ideas, es la creatividad, otra vez. Por tanto, como decimos en el grupo Macan, creativity is the only way to survive. Y eso yo creo que es hoy más cierto que nunca y será una gran suerte que tendrán las nuevas generaciones de poder vivir en ese gran mundo creativo del siglo XXI, pero que es un mundo creativo donde se reescribe la creatividad con mayúsculas. Es una creatividad holística que entiende de la experiencia del consumidor en su totalidad y que no está atada a formatos, que requiere un pensamiento conceptual grande y requiere, por supuesto, grandes insights sobre el comportamiento humano, sobre las necesidades y los pain points humanos, grandes insights que, como es lógico, tienen que provenir del data y de la información. Por tanto, yo creo, y mi mensaje final a las nuevas generaciones es que no puedo imaginarme un mundo mejor y un tiempo mejor para dedicarse a la comunicación, al marketing, a la publicidad, pero eso sí, en versión siglo XXI.